Tardes con todos. Primeramente, quisiera presentarme. Mi nombre es Rocío Maraví, quien estará a cargo de la moderación del evento. Agradezco y damos la bienvenida a todos los presentes que se han conectado de diferentes partes del país, ya sea a través de Facebook y Zoom de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Saludos a cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema es auditoría estratégica basada en la identificación de riesgos, evento que se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en auditoría contable y financiera. Partiendo de nuestro contexto actual, donde las organizaciones enfrentan desafíos constantes y la incertidumbre es una realidad inevitable, la auditoría estratégica ha ganado protagonismo como un mecanismo fundamental para la protección y crecimiento sostenido de las empresas. El cambio de paradigma hacia una auditoría basada en la identificación de riesgos permite no solo evaluar la solidez de los controles internos, sino también anticiparse a las amenazas que podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos estratégicos. A través de esta conferencia se analizará cómo el conocimiento profundo de negocio es esencial para identificar los riesgos más relevantes y cómo esta identificación guía la implementación de controles gerenciales específicos y la realización de pruebas asociadas que garanticen la mitigación efectiva de dichos riesgos. A continuación, la dinámica que seguiremos esta tarde será contar con la participación especial de César Adriasola Paco como ponente. Posteriormente daremos una descripción breve del programa y para finalizar abriremos un espacio de preguntas que podrán realizar a través del chat del Zoom. Ahora quiero dar la bienvenida a César Adriasola Paco, quien es gerente de consultoría contable de Requena Rodríguez y Asociados, firma miembro de Alineal Global, docente del programa de especialización en auditoría contable y financiera en nuestra casa de estudios, director de auditoría y consultoría en LP Consulting y consultor especialista en auditoría financiera, análisis de procesos, revisiones de control interno y adopción de las MIF, con más de 15 años de experiencia profesional. Muchas gracias por su presencia, estimado César. Te invito a realizar la exposición, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la Universidad Continental que nos permite tocar estos temas de mucho interés para el público, para los usuarios. Y bueno, me dispongo también a invitarlos a los eventos que organiza la universidad, donde estos temas son materia de análisis y discusión. El día de hoy vamos a conversar sobre el enfoque moderno de la auditoría, un enfoque integral, un enfoque basado en riesgos. ¿Correcto? Para eso, digamos, hemos separado la sección en tres partes. El primer punto está de las generalidades, el segundo punto de la identificación de riesgos y el tercer punto respuesta a riesgos, ¿no? Para empezar, o como inicio, tendríamos que tener en cuenta qué auditamos, ¿no? Y lo que nosotros auditamos es información financiera, ¿no? La contabilidad. Y hay que tener en cuenta que la contabilidad a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no? He puesto unas imágenes que ayudan a graficar cómo ha cambiado a través del tiempo la visión y digamos, y las tareas que tenía el contador, ¿no? Desde que tenía que partir de registros manuales, libros físicos, a la actualidad, que se maneja todo de forma computarizada, que la presentación de libros es electrónica, que utilizamos bastante la comunicación, ¿no? El registro, la interfase para las contabilidades. Si miramos años atrás, desconoceríamos o digamos nos parecería muy extraño que se lleve una contabilidad de un grupo de esa forma. Ahora los cambios, la modernidad nos llevan a un nuevo paradigma. Y es así, si es que la contabilidad tiene cambios, sin duda la auditoría también debe presentarlos. Pero estamos partiendo de un mismo hecho, el hecho de la información financiera. Hay un punto que es de vital importancia, ¿no?
Les dije, hay muchos cambios, parece que todo permanece en movimiento, pero algo que parece constante son esos tres elementos, ¿no? La oportunidad, la idea y los recursos. El empresario tiene que administrar esos tres eventos. Es decir, hoy tengo una idea de un negocio, ¿no? Se presenta la oportunidad para desarrollarlo, para crecer, pero también tengo que tener los recursos para poder llevar a cabo esas ideas y aprovechar esas oportunidades. Es decir, las decisiones que tomamos hoy van a repercutir ya sea positivo o negativamente en la economía de la empresa. ¿De acuerdo? Esas decisiones se toman en un instante, en un momento. Sin embargo, sus efectos se van a ver a lo largo del tiempo, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? De repente hoy, como empresario, se presenta la oportunidad de ampliar mi negocio, ¿no? Eh, en otro país y tengo la idea de expandirme, ¿no? Necesito los recursos suficientes para poder solventar esa opinión. Esa decisión la tomamos sin duda, analizada, pero la tomamos en algún momento, ¿no? Oye, esta es la oportunidad para hacerlo, este es el momento para hacerlo. Como ustedes comprenderán, la única forma de estar seguros respecto a esa decisión es poder entender y proyectar las condiciones actuales, ¿no? Mientras nosotros tengamos mayor información, el riesgo se reducirá. Recuerden que hay una máxima en economía que te menciona de que el riesgo siempre existe, no se puede eliminar por completo, pero lo que tratamos de hacer es reducirlo. ¿Y cómo lo reducimos? Con información confiable, con información oportuna. Señores, esto no es nuevo. Siempre nos han comentado sobre ello, sobre las decisiones que se tienen que tomar en función a la información que preparamos. La contabilidad te brinda dicha información, ¿no? Pero necesitamos que esa información sea confiable y sea oportuna. ¿Cómo se define la contabilidad? Es la ciencia que se encarga de registrar la información de actividades económicas de la empresa y su producto final son los estados financieros. Algunos la definen también como un sistema de control y registro que tiene como fin medir las actividades del negocio, procesar la información y elaborar informes para interpretar sus resultados. Nada más cierto que esas afirmaciones. En sí, el flujo del proceso contable parte de un hecho económico, ¿no? Ventas, compras, préstamos. Esas operaciones se ven reflejadas en asientos contables. Los asientos se acumulan y se elaboran los registros, los libros contables. Y presentamos esos libros bajo una estructura, digamos, universal, a fin de entender principales temas de mayor interés para los stakeholders. Esos son los estados financieros, ¿no? Entonces, los estados financieros son reportes o resúmenes esquemáticos que reflejan, primero, la situación financiera de la compañía, cuáles son sus activos, pasivos, cuál es su situación patrimonial, el resultado de la gestión durante un periodo, ¿no? Cómo le fue a la compañía durante este año, la capacidad de generar efectivo, ¿no? Los cambios en el patrimonio a una fecha determinada, ¿no? Entonces los estados financieros basados en un marco contable, ahora NIF, son herramientas de gestión para mi toma de decisiones. Recuerden que el estado financiero tiene que tener ciertas características: ser comprensible, ser comparable y sobre todo ser útil, ¿no? Cuando hablamos de utilidad, hablamos de dos aspectos: de la oportunidad en la cual se presentan y de la confiabilidad que generan a sus usuarios. Esta confiabilidad contiene a su vez ciertos aspectos complementarios como la neutralidad, ¿no? Yo no quiero favorecer a mi accionista, digamos, frente al Estado. Busco la aplicación del impuesto a la renta, por poner un ejemplo, de manera neutral. Esta información tiene que ser verificable.
Mi última tasación, mi último valor del activo fijo se basa en un informe de un perito independiente, ¿no? Que ha hecho un análisis de mercado y me permite a mí decir que ese es el valor actual del activo, ¿no? Es decir, mi información es confiable porque es una representación fiel de la realidad, ¿no? Entonces, esas son las características que debe tener la información financiera. ¿De acuerdo? Esta información financiera, como bien conversábamos, se prepara de acuerdo a un marco contable. Actualmente ese marco contable son las NIF, ¿no? Y estoy yendo paso a paso, ¿ah? César, ¿y para qué nos sirven las NIF o cuál es su objetivo? Su objetivo es eliminar la diversidad contable que se produce en el análisis de la información contable de una perspectiva diferente, ¿no? Hasta hace algunos años, muchos países preparaban su información de acuerdo a los principios vigentes en su país. ¿Correcto? En ese sentido, muchas veces se originaba una misma transacción, originaba tratamientos contables distintos. Entonces, esto no podía ocurrir, teniendo en cuenta que las compañías ya son internacionales. Las compañías tienen operaciones en varios países y no pueden tener la misma transacción con tratamientos distintos. Entonces surge la necesidad que exista un marco contable que rija esos principios. En este caso, las IFRS han sido las que han predominado en el mundo y las compañías se adecúan a ese marco contable para presentar uniformemente su información. ¿De acuerdo? ¿Y para qué uniformemente, César? Para poder ser comparables, para que se pueda entender entre una región, entre un país, entre una localidad distinta. Entonces, ese es el objetivo que persigue las NIF, ¿no? Eliminar esa diversidad contable que ante un hecho económico tenía criterios diferentes de valor, que tenía criterios diversos de información. En ese sentido, las NIF buscan uniformizar la presentación de los estados financieros. ¿Correcto? César, ¿y por qué nos tocas esto? Porque finalmente vamos a hablar de auditoría. La auditoría es muy amplia, pero vamos a hablar de auditoría financiera, ¿no? La auditoría tiene distintos tipos, pero en este caso vamos a hablar de auditoría financiera. Y cuando hablamos de auditoría financiera, tenemos que hablar de información financiera, de estados financieros. Esos estados financieros son marcos, ¿no? Marcos de preparación de información financiera, de cómo adecuar la contabilidad o cómo representar en estos reportes la contabilidad. Entonces, parte todo de la contabilidad y llega a estos estados financieros preparados bajo NIF. Las NIF, digamos, surgen ante una necesidad de los mercados, ante la globalización, ante el crecimiento, ¿no? Ante la necesidad de hacer operaciones ante otros países, ante la necesidad de consolidar. Entonces, estas NIF rigen el marco de preparación de estados financieros de las compañías, ¿correcto? Y llegamos hacia el punto que queríamos abordar, que es la auditoría, ¿no? La auditoría, alguien me dirá, César, si tú tienes un profesional contable que se encarga de preparar esta información financiera, que rige o toma los principios de NIC 1, de confiabilidad de la información, de comparabilidad de la información, ¿por qué tendría que existir la auditoría? ¿No? Si ya tenemos un contador que prepara estados financieros y conoce, ¿no? Conoce estos lineamientos, estas aplicaciones. ¿Cómo surge la auditoría? La auditoría surge porque la información contable, a pesar de que debería ser neutral, tiene ciertos riesgos o vicios que pueden llevar a su no neutralidad. ¿A qué me refiero? Pudieran existir errores involuntarios en su aplicación. Eso nos pasa el día a día, ¿no? De repente
trabajas un reporte operativo que alimenta un registro y ese reporte operativo lamentablemente lo llevas en Excel, ¿no? Y sumas erróneamente sin contar algún elemento, ¿no? Entonces pudieran haber errores involuntarios al momento de digitar, al momento de aprobar. Entonces, eh, existe un riesgo natural de que alguien se equivoque porque somos seres humanos, a pesar de que nos apoyamos en tecnología, en máquinas, en supuestos, ¿no? Entonces, la auditoría entra aquí como un ente que se encarga de vigilar, de supervisar, de repasar y ver si está bien, ¿no? Entonces, principio para cubrir los errores involuntarios, pero también existen errores voluntarios que ocultan o manipulan la información. Señores, ¿de qué estamos hablando aquí? De alguna intención, ¿no? De alguna intención de presentar alguna cifra que quizás no corresponda. Y no nos podemos hacer ajenos a ello, porque ocurre. Ustedes googleen y verifiquen cuántos fraudes contables existen, qué compañías han estado afectadas, grandes corporaciones. ¿Quiénes eran sus auditores? Grandes instituciones. Pero pudieran haber riesgo de no identificar eso. Y si se han detectado muchos de esos casos, ¿cuántos más hubiesen si no existiesen esos mecanismos de control? Imagínense, lamentablemente el ser humano es corruptible. Y el segundo punto está relacionado a eso. Manipulación de la información con alguna intención. Entonces viene el auditor y hace las pruebas respectivas para evitar ello, ¿no? No nos confundamos con la auditoría forense, porque a veces hay una confusión, pero el auditor está obligado dentro de sus procedimientos a incluir algún procedimiento de fraude, ¿no? No somos auditores forenses, pero sí tenemos que incluir ciertos procedimientos para evitar esa distorsión, porque esa distorsión origina distorsión en los estados financieros. ¿De acuerdo? Otro aspecto más por cual la información contable podría ser no neutral. La flexibilidad en la aplicación de normas a favor de unos y en detrimento de otros. Por ejemplo, la NIC 37, que me habla de provisiones, pasivos y activos contingentes, ¿no? Como sabemos, nos apoyamos en la evaluación de especialistas, ¿no? A veces de abogados, y naturalmente va a haber alguna injerencia, ¿no? El gerente le puede decir al abogado, oye, no me pongas eso en tu respuesta de abogados porque me matas. Dame, digamos, si yo estoy trabajando contigo es porque creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad. El abogado quizás puede valorar esto y decir, oye, sí, tenemos alguna opción, entonces di que es posible. Y cambian los registros contables, ¿no? Porque un evento que es probable, posible, remoto, tiene una injerencia contable diferente. En ese sentido, podemos influenciar, digamos, se puede influenciar tanto a personal interno o externo bajo el mando de dependencia de la compañía para favorecer a algunos en detrimento de otros, ¿no? Y esto que origina distorsión de la información. ¿Y qué es lo que velamos los auditores? Cumplimiento de la información. Entonces, naturalmente, estos efectos pueden afectar un estado financiero y nosotros como terceros independientes podemos dar una opinión al respecto. Ahora, sin duda, el primer sistema de control que existe en la compañía es interno, pero esto pasa siempre, ¿no? De repente alguna gerencia con alguna intención o sin conocimiento de los efectos que puede originar, puede sugerir algún tratamiento contable indebido.
Entonces, estamos susceptibles a contener esas distorsiones. El auditor tiene que recalcular la información y comparar sus registros, los registros con sus pruebas. Y cuando encuentra razonabilidad, no hay ningún inconveniente, pero cuando encuentra alguna diferencia importante, es ahí donde levanta la mano, ¿no? Entonces la auditoría es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque tiene un orden natural, ¿no? Yo no puedo, digamos, si quiero salir a la calle, yo no puedo ponerme mis zapatos y luego las medias, ¿no? Hay un proceso, hay un sistema de cómo funciona. La auditoría también funciona así. Tiene tres etapas muy definidas: planeación, ejecución, elaboración de informe. Entonces, ese proceso sistemático consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia, ¿no? No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, es aquello que tengo evidencia sobre afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico de la compañía, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de determinar la correspondencia entre las pruebas y evidencias que yo he obtenido y lo que la compañía viene registrando. Esa es mi labor, ese es mi principal objetivo, poder determinar que lo que ha calculado la compañía corresponde a lo que yo he determinado, con el fin de poder comunicar los resultados a las personas interesadas en esta información. Realmente lo que hacemos nosotros es validar que la información sea fidedigna, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Después, en todo caso, vayan tomando nota de sus preguntas para, digamos, realizarlas al final de la exposición. Entonces, este es el enfoque de auditoría. Ahora, el tema es que la auditoría es muy amplia, ¿no? Las operaciones de la empresa son muy amplias. ¿En dónde nos tenemos que basar o a dónde tenemos que digamos, dirigir nuestros esfuerzos? Aquí viene el enfoque moderno de la auditoría, ¿no? El enfoque moderno de la auditoría, digamos, sugiere, voy a permitirme, insertar, ¿no? Una lámina. Yo les mencioné de tres etapas en la auditoría. Parte de esa auditoría estratégica consiste en cambiar la forma como se hacían las cosas, ¿no? Un enfoque de arriba hacia abajo. Estas son las tres etapas: planeación, ejecución y elaboración de informes. ¿Correcto? Como ustedes pueden ver, el tiempo de involucramiento de las personas con mayor experiencia al inicio era menor, ¿no? Al inicio era menor. El nuevo enfoque, un enfoque basado en riesgos, te pide que en la participación de identificación de riesgos, en la etapa de planeación, participen el gerente y el socio, ¿no? Que se involucren más en esa etapa, ¿no? El enfoque antiguo, digamos, el socio se tiene que involucrar sin duda alguna en el dictamen, pero muchas veces en la parte final surgían repreguntas, reconsultas, análisis, ampliación, ¿no? Oye, no me convence que no se haya hecho trabajo por esta partida. Te voy a pedir que pidas una muestra adicional o que pidas el sustento de esta partida. Entonces, aquí se tomaba más tiempo. Cuando el nuevo enfoque te dice, como esto es estratégico, tú como director de la auditoría, como mentor del trabajo, tienes que desde el comienzo identificar dónde tenemos que involucrarnos más, dónde existe mayor riesgo. Entonces, eso se ve en la etapa de planeación. La ejecución, naturalmente, sigue esa planeación. Y finalmente el informe, si es que tú
o si es que el equipo ha tomado ese lineamiento del gerente, del socio, cuando llegan, finalmente va a haber las conclusiones, ¿no? Finalmente va a haber la evidencia final y en ella se han mapeado los riesgos significativos. Entonces, parte de este nuevo enfoque consiste en este punto, ¿no? Cambiar el involucramiento y que el gerente y el socio se involucren en todas las etapas de auditoría, pero con mayor énfasis en la planeación, ¿no? Entonces es parte del nuevo enfoque. Algo que sugiere este nuevo enfoque, ¿no? Y me voy un poquito hacia la NIA 315, ¿no? Señores, nosotros como auditores tenemos la responsabilidad, ¿no? De identificar y evaluar los riesgos de las representaciones erróneas materiales en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad, su entorno y su control interno, ¿no? Entonces, primero tienes que conocer la entidad, dónde se desarrolla, qué negocio es y cómo funciona su control interno. Entonces, estoy obligado a tener un entendimiento de ello. ¿Cómo logro esto, señores? Primero, para entender la entidad, porque no todas las compañías son iguales, ¿no? Te reúnes con las gerencias, te reúnes para entender los procesos, ¿no? Hace poquito me estaban haciendo una auditoría, porque yo también, fuera de ser consultor, auditor, eh, tengo una empresa que, digamos, ve contabilidades y cuando viene de auditoría yo los atiendo o yo participo en las reuniones y, digamos, empiezan a asignar personal, ¿no? No, tenemos que involucrarnos en este caso, en la pérdida crediticia esperada, ¿no? Siguiendo seguro su enfoque general, ¿no? Y yo le dije, pero sabes que somos un cliente, que tenemos un contrato, entonces no hay necesidad de un mayor involucramiento en esa área. Sin duda es un tema crítico, pero no tienes que involucrar o pedir tu plantilla donde siempre pides tu anticuamiento. ¿Por qué? Porque los clientes son diferentes. Tú tienes que primero entender cómo funciona el proceso dentro de la compañía que estás auditando para luego realizar tus procedimientos. Entonces esto es muy interesante, señores. Esto permite al auditor ahorrar recursos y esfuerzos y dedicarlos hacia las tareas que realmente puedan ser de preocupación. Entrevistas, conocimiento del entorno, leyes y regulaciones. ¿En qué sector estás? Oye, estás en el sector minero. ¿No hay una ley para cierre de minas que tiene un efecto en que tú tengas que registrar una provisión medioambiental o de cierre de minas? Sí, perfecto. Entonces tienes que conocer el entorno, las leyes, tienes que conocer el control interno de la entidad, ¿no? Eh, Está claro que la auditoría, es más, ustedes revisen los dictámenes, no solamente estamos obligados a revisar la parte sustantiva numérica, ¿no? Porque es imposible poder revisar las transacciones de una compañía durante todo el periodo mediante nuestro proceso de auditoría. Es imposible revisar todas las transacciones. Seleccionamos muestras, ¿no? Pero el enfoque moderno te dice tienes que entender el control interno, ¿no? Porque el control interno me asegura que mi reporte, ¿no? Que mi sistema funcione adecuadamente y me genere reportes adecuados. Que la compañía haya implementado una serie de controles para asegurarse que cada vez que se factura, por poner un ejemplo, exista documentación de respaldo como una orden de pedido, una guía ciega, una orden de despacho, ¿no? Y que mis controles cubran eso. Si no, yo con una muestra de 50, 60 documentos me voy a sentir tranquilo sobre mis ventas o sobre mis compras, que exista un adecuado proceso de evaluación de proveedores, de servicios, de cotizaciones. No, ver la factura, ver el contrato es una parte sustantiva menor. Yo tengo que entender el entorno,
Recién con el entendimiento del entorno me sentiré tranquilo y podré decir, confío en sus controles, entonces mi muestra no va a ser tan extensa porque tienen controles que respaldan ello. Pero si el caso fuese contrario, si yo no he revisado el sistema de control y no me doy cuenta de que ese sistema bota errores, no hay procesos, se compra a quien sea, mi duda no va a ser satisfecha con esa muestra de documentos, voy a tener que ampliar muchísimo más. Entonces, el enfoque moderno de auditoría te habla de una auditoría que revisa la parte sustantiva y la parte de controles. Esta NIA, la 315, te dice, tienes que conocer el control interno de la compañía. ¿De acuerdo? Aquí está la comprensión del control interno de la entidad, ¿no? Este es como, ¿qué tengo que ver? ¿Cuál es el ambiente de control? ¿No? ¿Cuál es el control específico? ¿Cuál es el monitoreo que se realiza? Entonces, esta lámina que es la comprensión del COSO, ¿no? Nos permite también tener un mapeo de cómo se han estructurado los controles dentro de la institución y tener una tranquilidad para la reducción de nuestras pruebas. Ya cuando veamos la NIA 315, 330, podemos ver cómo esto se amarra. Entonces, yo voy a hablar aquí de dos NIAs, ¿no? Primero, la NIA 315, ¿no? ¿Qué dice la NIA 315? Hablamos de afirmaciones de la gerencia, hablamos de afirmaciones de la gerencia. Entonces, surgen estas afirmaciones. Yo como auditor tengo todas estas afirmaciones en el estado financiero. Es decir, el cliente me dice que su información financiera es íntegra, ¿no? Está completa, existe, es exacta, está adecuadamente evaluada, ¿no? Él tiene los derechos y obligaciones sobre esa transacción y se presentan adecuadamente los estados financieros. Esto me dice la gerencia, por si acaso, ¿no? Sobre sus estados financieros. Si quieren llevarlo a rubros, vamos a ver, cuentas por cobrar o activo fijo. Activo fijo. La, la gerencia de la compañía me afirma que su activo fijo tiene todas estas condiciones. Es decir, yo tengo un listado de 1000 activos que corresponden al rubro de activo fijo y sumados me dan los importes que tengo. Entonces, es íntegra su data, no le falta incluir más ni le falta alguno, es íntegra. Ellos afirman también que esos activos no es simplemente un listado operativo, sino que yo puedo evidenciar que existe físicamente, que los valores en la contabilidad son exactos, que se ha calculado la adecuada depreciación, que se ha adecuado algún deterioro que pudiera tener, que yo tengo la obligación y derecho sobre ellos, los tengo en registros públicos porque son míos, y que he presentado la parte corriente y no corriente del activo fijo en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí es lo que la gerencia me dice. Yo cuando tengo el entendimiento del negocio, me he entrevistado, me he entrevistado, ¿no? Con el jefe de activo fijo, el área de patrimonio, como se llama en la compañía, y me dice, César, siendo sinceros, no hacemos un inventario del activo desde hace 5 años. Entonces es lo primero que yo relevo cuando hago las preguntas, me doy cuenta de eso, ¿no? Oye, no tienes un inventario hace 5 años. Entonces acá ¿hay un riesgo? Sin duda, hay un riesgo. Me dice que efectivamente han identificado ciertos activos, han querido vender algunos activos, pero no estaban en la data contable, ¿no? Activos que no estaban en la data contable. Es decir, físicamente existían y cuando querían darle de baja en la contabilidad no los encontraban, ¿no? Tercero,
activos que están totalmente depreciados y se siguen usando, ¿no? Entonces, cada uno de estos riesgos que yo voy identificando, sin duda me van a afectar. Entonces, si yo no hago un inventario hace 5 años, este es mi primer tema de riesgo, ¿no? Vamos a identificar ese primer riesgo. Riesgo uno. Si yo no hago un inventario hace 5 años, posiblemente, posiblemente, no puedo asegurar eso en este momento, alguno de mis activos no exista, ¿no? Entonces acá hay un riesgo, ¿no? Digamos, la gerencia me ha dicho, oye, todo esto se cumple, ¿no? Pero yo identifico, señores, acá hay un riesgo de que alguno no exista. Entonces voy levantando la alerta. Después me dicen, eh, activos no depreciados, ¿no? O activos sin depreciación, no, perdón, activos sin valor. Tengo un grupo de activos sin valor, pero los sigo utilizando. Oye, ¿cómo es eso? Vamos a ponerle riesgo 2. ¿Eso cómo lo supe? Reuniéndome con la gerencia, leyendo los informes que ellos tienen, ¿no? Es la única forma, conocer a la entidad. Riesgo 2 dirá, oye, activo sin valor, entonces de repente no es exacta la depreciación realizada y se ha calculado mal esa determinación, ¿no? Entonces, voy identificando estos riesgos y ahí surge la NIA 330, ¿no? Primero, yo entiendo el negocio, las leyes, las regulaciones y posterior a eso, yo tengo que elaborar mi programa de auditoría, ¿no? Esto en la etapa de planeación todavía, ¿no? Oye, ya entendí o ya me di cuenta de que efectivamente existen esos riesgos. ¿Qué tengo que hacer como auditor? Como auditor, tienes que diseñar procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento harás? César, vamos a hacer, vamos a acompañar, vamos a sacar una muestra y vamos a tomar un inventario de algunas partidas del activo fijo, de propiedad, planta y equipo. Ah, perfecto. ¿Qué cubres con eso? La existencia, ¿no? César, ¿y por qué diseñaste ese procedimiento? ¿O por qué decidiste incorporar ese procedimiento? Porque la NIA 330 me habla de respuesta al riesgo. Entonces yo ya identifiqué dónde estaban mis riesgos. No voy a decir, no están en todos los lados, están concentrados en estas tres aseveraciones o afirmaciones de la gerencia. Entonces mi respuesta al riesgo, procedimiento 1, tomar una muestra. Procedimiento 2, ¿no? Entonces yo diré, oye, yo no sé si el importe sea exacto, para eso voy a recalcular la depreciación de todas las partidas. Recálculo detallado, ¿no? De la depreciación. Entonces estoy haciendo pruebas, ¿no? De repente hago un tercer procedimiento. Voy a ponerlo solamente como ejemplo, ¿no? Procedimiento. Porque estas son de carácter sustantivo, es decir, yo las estoy realizando, pero también pueden ser de carácter de control, ¿no? César, ha habido un informe interno, ¿no? Que ha realizado el área, donde ha hecho un inventario total de sus activos, ¿no? Y estamos viendo los resultados. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿No? Tanto para ver existencia e integridad, ¿no? Pero tengan en cuenta que yo no he hecho ese procedimiento. Es un procedimiento de control, qué sé yo, anual, ¿no? Un control anual que han implementado. Entonces, veo los lineamientos del procedimiento, veo que ha sido efectivo, veo que efectivamente los resúmenes, es decir, los ajustes, se hayan realizado. Entonces, me siento tranquilo por ese control. En resumen, señores, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero decir?
que las pruebas de auditoría no tienen que basarse como antes se basaban en un listado aplicable para todo. ¿No? Oye, te falta hacer esto, te falta hacer esto. No, tú tienes que hacer tus pruebas en función a los riesgos que has identificado, ¿no? ¿Cómo identifica los riesgos? Con el entendimiento del negocio, del entorno, de leyes y regulaciones, ¿no? ¿Y quién está más propicio a conocer esos riesgos? El personal con mayor experiencia, ¿no? Y el nuevo enfoque solicita que el socio y el gerente en esta parte de planeación se involucren, que participen en esas reuniones. Con la experiencia que ellos tienen, fácilmente van a poder identificar dónde existe un riesgo, ¿no? Y cómo tenemos que realizar nuestros procedimientos. De repente aquí, César, ya no es necesario hacer este procedimiento, porque no existe un riesgo para integridad y tú ya tenías un procedimiento que cubre existencia con la muestra que vas a tomar. Entonces, de repente ese procedimiento ya no es necesario. Basta con estos dos. Entonces, no te llenas de pruebas. Identificas pruebas que te van a servir, que son necesarias para el riesgo, para los riesgos que has identificado. ¿Correcto? Entonces, esa es la nueva teoría, ¿no? La nueva teoría de la auditoría. Tenemos que enfocarnos en efectos materiales, tenemos que enfocarnos en temas de riesgo, ¿no? Y una vez que, digamos, concentramos nuestros esfuerzos donde identificamos que existe riesgo, la auditoría, naturalmente, los efectos de las otras partidas van a ser poco significativos para mi análisis. En resumen, el auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada respecto a los riesgos que ha evaluado, ¿no? Entonces, señores, yo en la primera etapa identifico una gran cantidad de riesgos y tengo que tener luego evidencia suficiente y competente respecto a dichos riesgos, ya sea mediante las pruebas de detalle, procedimientos analíticos o pruebas de control. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que hacer una combinación de esos elementos para poder satisfacerme. Solamente para culminar, quería agregar algo más. Hablábamos de procedimientos, ¿no? De procedimientos. Los procedimientos pueden ser o sustantivos o de controles, ¿no? Eh, César, ¿cuál es la magnitud que debo usar de uno o de otro? ¿No? Va a depender muchas veces del juicio, pero hay también un tema que tenemos que respetar. Si es que nuestro análisis del entendimiento, ¿no? De la compañía, nos damos cuenta de que tienen un adecuado sistema de control interno sólido, es decir, sus controles están bien diseñados, ¿no? Están actualmente implementados y son eficaces durante el periodo, ¿no? Si se cumplen esas tres condiciones, naturalmente yo puedo confiar en controles. ¿Y esto qué quiere decir? Que reduzco mi cantidad de procedimientos sustantivos, ¿no? Entonces, hay menos procedimientos sustantivos. Pero si fuese al revés, ¿no? Si de repente mi sistema de control es débil, es decir, no son eficaces, es más, hay políticas que estén en el aire que no se han implementado, e inclusive está mal diseñada el aspecto del control, naturalmente mis procedimientos sustantivos se van a incrementar, ¿no? Y ya no puedo confiarme en controles, ya no hay confianza en controles, cero controles, ¿no? Entonces, yo debo combinar, ¿no? Combinar mi cantidad de controles y sustantivos. Pero si no confío en controles o no está implementado, tengo que hacer muchos más procedimientos sustantivos. ¿Correcto? Entonces, señores, es eso. Tenemos que darle este nuevo enfoque, el nuevo enfoque también del auditor, sin perder la independencia,
busca poder darle un valor agregado al cliente, ¿no? Entonces yo no espero hasta el final de la auditoría para reportar los eventos. Suelo hacer eh, un corte, un hard close, ¿no? En octubre, en septiembre o cuando coordinen cliente-auditor y reporta todos los temas a fin de que la compañía pueda tomar, digamos, alguna remediación sobre los temas que se vienen reportando y los pueda corregir al cierre. Esa es la intención. Mi intención no es venir y calificar, ¿no? Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero participo activamente con el cliente para reportarle lo que no se viene haciendo bien, para que tenga opción a corregirlo. Y ya en el proceso final de auditoría, el cliente haya superado aquellos baches que se identificaron en las visitas preliminares e interinas. Entonces, también consiste en nuestro trabajo en cambiar ese paradigma, ¿no? De que el auditor solamente viene, recibe la información y da su dictamen. Seguimos haciendo eso, pero un involucramiento oportunamente identificando los temas claves nos permite a nosotros tener claro por dónde va a ir el proceso de auditoría, poder proporcionar al cliente los temas de riesgo o los temas ya identificados y que el cliente también corrija, porque ese es el fin de la auditoría, ¿no? En el camino ir que se vayan corrigiendo. Eso, señores, sin perder nuestra independencia. Igual, si es que el cliente no ha corregido las situaciones identificadas con anticipación, tendremos que emitir una opinión diferente a una opinión limpia. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias por su atención. Hay una pequeña presentación que van a hacer sobre el diplomado de auditoría y después de esa presentación hay algunas preguntas que con gusto las responderé. Muchas gracias. Gracias, profesor, por esta exposición tan interesante e importante. Y así es, eh, los vamos a invitar a realizar antes sus preguntas por el chat del Zoom y a continuación, antes de realizar la ronda de preguntas, ¿no? Ahora quisiera comentarles acerca del programa de especialización. Vamos a compartir. Así es. Entonces, el programa de especialización en auditoría contable y financiera, pues analiza los estados contables de una empresa con un enfoque integral y acorde con la normativa vigente, identificando y evaluando situaciones de riesgo financiero. Este programa tiene la peculiaridad de ser clases a distancia en tiempo real. Normalmente se realizan los días lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. La certificación es por 144 horas lectivas. El certificado de especialista en auditoría contable y financiera sale a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Aquí podemos observar el plan de estudios que abarca temas de análisis de estados financieros, control interno y COSO dentro del módulo 2, módulo 3, gestión integral de riesgo, el 4, auditoría interna y externa, el módulo 5, normas internacionales de auditoría, el módulo 6, normativas internacionales de información financiera, el NIF, y el módulo 7, pruebas de auditoría financiera, como el módulo 8, informe de auditoría, ¿no? Para culminar. Nuestra plana docente, expertos en los temas a dictar, está, por ejemplo, Percy Chávez, presidente del Comité de Riesgo de Mercado de Liquidez de Asbank, César Adriezola, nuestro ponente, gerente de consultoría contable de Requena Rodríguez y Asociados, Dac Alvarado, experto en auditoría interna, gestión de riesgo ICI, Juan Martínez Erazo, especialista en riesgo de mercado de liquidez de Banco Replay Perú,
Imi Macha, consultor asociado de Pride Consultores, Giancarlo Rosado, jefe de contabilidad en Netafim Perú, ¿no? Y acá tenemos nuestros datos para que pueda contactarnos y realizar algunas consultas, ¿no? 964-793557 es el celular y el WhatsApp. En el número al que pueden contactar para mayor información o algunas consultas que puedan tener sobre el programa de especialización en auditoría contable y financiera. El correo es rmaravi@continental.edu.pe. Bueno, ahora continuando y bueno, para mayor información los invitamos también a ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat del Zoom sobre el programa de especialización en auditoría contable y financiera. Siguiendo con nuestro evento, pasamos a la ronda de preguntas. Acá tenemos a Ricardo Pasco que nos pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable efectuar las auditorías contables financieras a efectos de que la información esté bajo control para una empresa mediana del rubro metal mecánico? ¿Qué tal? Buenas noches. El examen de auditoría usualmente se realiza de forma anual. Una vez que la compañía ha empezado a ejercer ese control adicional, lo recomendable es que continúe realizando sus revisiones anuales, ¿no? La recomendación sería que se haga de manera anual. Acá tenemos otra pregunta de Jaime Alfredo. ¿Cuánto ha evolucionado la auditoría de la auditoría tradicional a la moderna con la inteligencia artificial? Mira, hay bastantes procedimientos que se han, justo de eso conversábamos, ¿no? De cómo el enfoque ha cambiado, pero yo les hablaba de la parte metodológica, ¿no? Pero también hay enfoques que han permitido el uso de la tecnología. Por poner un ejemplo, en los papeles de trabajo. Antes los papeles de trabajo, y no mentiría si hablo hace 10 años, ¿no? No es tan lejos tampoco, siempre habían sistemas que eran una especie de depositorios. Ahora los sistemas son herramientas digamos, en directo, ¿no? Cualquier auditor puede conectarse desde su computadora, desde su celular, para saber el avance de la auditoría y poder hacer las correcciones in situ. Antes el auditor, el gerente, el socio llegaban a visitar y, digamos, eso también no ayudaba en el proceso, ¿no? Ahora en línea se puede visualizar esa información con sistemas avanzados. Adicionalmente, para los procedimientos se han unido los procedimientos CAD, ¿no? Técnicas ayudadas con el computador. Entonces utilizamos para grandes datas eh, sistemas complementarios que te permiten agilizar, analizar la información. Y ahora último, el mining data, ¿no? Es decir, eh, eso no lo tienen todas las firmas auditoras, ¿no? Crear grandes bases de información de clientes que te permiten dar cierto comportamiento, ¿no? Oye, el sector financiero está creciendo en 3%. Entonces, ¿por qué se debe tu crecimiento a 5, en 6? ¿Qué has hecho de diferente a ellos? ¿No? O te permiten también trabajar con grandes datas en los asientos de diario. Oye, estos asientos tienen inusualidad por la fecha, por el momento de registro. Es decir, bueno, esto siempre ha ocurrido, ¿no? Pero siempre que se revisan los asientos de diario, los asientos manuales, en otras palabras, ¿cuándo se realizan, cuándo se deberían realizar? De repente en un horario de oficina, pero hay asientos que se realizan de repente por ahí un domingo, ¿no? En una hora extraña, ¿no? Entonces está comprobado que la gran mayoría de intención de manipular la información que puede tener una persona acceso a ella, la hace cuando no hay más personas o cuando está de forma separada. Entonces,
estos sistemas te emiten alerta, ¿no? Con esto no estamos diciendo que esa es una evidencia de que ha existido fraude, pero te da indicios donde puede ser más sensible la información. Entonces te acompañas, realizas procedimientos ya específicos sobre esa muestra seleccionada y muchas veces nos hemos encontrado con esas sorpresas. Entonces hay una gran cantidad de procedimientos que se han ido modificando en el tiempo a raíz de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? Ha ido todo esto ayudando en el desarrollo de la auditoría. Perfecto. Ahora, Rosa nos pregunta, ¿se puede realizar solo una auditoría administrativa sin considerar la parte financiera? Sí, sí, es decir, la auditoría, hoy hemos tocado básicamente auditoría financiera, ¿no? Pero hay tipos de auditoría. Esta auditoría que nos menciona la señorita Rosa también se denomina auditoría operativa, pero la auditoría financiera como que ha dado las pautas o los lineamientos. ¿Por qué? Porque tienen NIAs que ayudan al desarrollo y entendimiento de los procedimientos, ¿no? Es decir, nosotros los auditores financieros estamos de alguna forma bien estructurados, porque por un lado emitimos una opinión bajo un marco contable, entonces el marco contable nos guía. ¿Y qué procedimientos tenemos que hacer? Tenemos una serie de procedimientos en las NIAs que nos guían nuestro actuar. Es decir, César, vas a auditar por primer año, tienes que validar el año anterior para saldos iniciales, tienes que buscar al anterior predecesor o hacer pruebas para validar los saldos que arrastran. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una guía de saldos iniciales. Eh, digamos, entonces sin salirme del punto, eh, la auditoría financiera tiene esas bases bien específicas que permiten hacer réplica en otro tipo de auditorías. Cuando conversaba con amigos tributaristas me dicen, sí, César, nosotros tenemos planeación, ejecución, elaboración de informe, pero lo hemos tomado de las NIAs. El instrumento base ha sido las NIAs. Entonces tú puedes aplicar estas NIAs en el desarrollo y ejecución, claro, dependiendo qué tipo de auditoría estés haciendo para la ejecución de esa auditoría. Una auditoría operativa, una auditoría de gestión, una auditoría tributaria, una auditoría forense, una auditoría de sistemas. Las NIAs te dan esas pautas generales que deberías hacer, siempre adecuándolo a las características del servicio que vayas a prestar. Gracias, profesor. Brennan nos pregunta, ¿qué mecanismos se deben establecer para evitar riesgos en las adquisiciones en una municipalidad? A ver, el riesgo no se puede evitar, el riesgo es latente, ¿no? Entonces, eso quiero que quede claro, el riesgo existe. Yo al salir a la calle tengo el riesgo de que me pase algún accidente y, y me puede pasar en cualquier momento. Lo que tiene que hacer, en este caso, ese organismo, esa municipalidad, es cubrirse del sistema de control. Mientras tú tengas más robusto tu sistema de control, el efecto del riesgo se reduce, ¿no? Adquisiciones. Yo sé que existe una ley de adquisiciones para las compañías estatales, entonces primero sería tomar ese manual como base, ¿no? Eh, Luego, en lineamientos de compañías particulares siempre se trabaja con un tema de cotización, ¿no? ¿Quién hace la cotización o recibir una serie de cotizaciones, ¿no? Luego tendrías que separar las funciones de quien compra a quien solicita el servicio, ¿no? Ese tema de segregación de funciones también es importante. El nivel de aprobaciones. Eh, este tipo de compras, ¿hasta qué nivel son aprobadas? Después de ese siguiente nivel, ¿quién entra a autorizar, a aprobar? ¿No? Dejar claro, ¿no? En auditoría se prevalece también a la persona, ¿no? Eh, y el sistema de control que conversábamos también va hacia la persona. Oye, pero las personas están capacitadas, saben con quién tienen que realizar transacciones, eh,
y incorporar nuevos procedimientos que pueden realizarse de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de fraude, o ahora hay un requerimiento tributario también que te habla de los sujetos con capacidad operativa, ¿no? Entonces vas incorporando un poquito de todo dentro de tu control. Oye, ¿este proveedor existe? ¿Tiene dirección? ¿Guarda relación los servicios que él presta con los que me va a dirigir a mí? Eh, ¿Tiene experiencia? ¿Puedo comprobar su experiencia? ¿No? Es decir, ¿dónde más ha realizado el servicio? Entonces, a veces en la auditoría sabemos que el control puede ser preventivo o detectivo. Entonces, la idea es que los controles deban o tiendan a ser más preventivos para evitar el hecho, porque detectivos ya ocurrió el evento, ¿no? Y a veces en la auditoría financiera, les comento, ya nos encontramos con eventos ocurridos, ¿no? Bueno, esto puede servir para que no ocurra en el futuro, pero la idea es que la compañía incorpore controles preventivos, ¿no? Y nos encontramos con estas situaciones. Oye, este proveedor eh, no me hizo bien el servicio, pero evaluaste su experiencia. Mira, se acaba de constituir hace un año. ¿Cómo has tomado el servicio con esa compañía? ¿No? Oye, la persona no tenía el grado que debería tener para prestar el servicio, ¿no? Entonces, finalmente uno no puede dejar que existe el riesgo a un nivel cero, pero al menos con los controles que establece reduce esa exposición. Entonces, lo que tiene que hacer la municipalidad sería ideal que puedan contar con una matriz de riesgos de ese proceso, identificar cuáles son los riesgos más latentes para ellos y fortalecer los controles en función a las características de los riesgos que ellos tienen. Gracias, profesor. Mm, no ¿Otra sé si nos pregunta? da tiempo para seguir preguntando si hay algunas otras preguntas más, como de Brian, que nos dice cuántas NIF se utilizan actualmente. Tengo entendido que se han eliminado algunas, o tal vez estoy equivocado, dice. A ver, no te preocupes. Y ya que hablaron de la tecnología, y eso que yo no soy tan tecnológico, voy a compartir pantalla, ¿no? Si quieres estar seguro, pones NIFMEF, ¿no? Y entras a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Recuerden que las normas internacionales son aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Si bien es cierto, se emiten por el IASB, ¿no? El IFAT, que es la agremiación donde pertenecemos, mediante la Junta de Decanos y el Consejo Normativo, aprueban su aplicación en el país. Entonces, estas son las NIF vigentes, ¿no? Las que están aquí. Ha habido eliminación de algunas. La última eliminación fuese hace ya bastante tiempo, que fue un reemplazo. Apareció la NIF 16 reemplazando la NIC 17 y la NIF 15 reemplazó la NIC 18, ¿no? Pero siempre es bueno que recurran a la última versión. La última norma aprobada es la NIF 17 y el próximo año deberíamos aplicar la NIF 18, ¿no? Pero aquí está en línea y es gratuito para todos, ¿no? Ustedes pueden descargar estas normas. Jessica nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el área de auditoría y la de riesgos? Eh, Mira, el área de riesgos es una, digamos, hasta hace algunos años no había tantas áreas de riesgo, ¿no? Digamos, era el área de auditoría que se encargaba de hacer el mapeo de riesgos y cubrirlo, ¿no? Y cubrir los principales riesgos de procesos. Pero los riesgos son latentes a todo sentido, ¿no? Entonces, la auditoría interna, o la auditoría externa ve temas un poquito diferentes. La auditoría interna más se encarga de los procesos de negocio, ¿no? Oye, procesos de negocio. Y los riesgos, que digamos, la auditoría debe cubrir dichos riesgos, pero los riesgos son más amplios, ¿no? Por poner un ejemplo, estoy ahorita en una compañía de servicios de fondos colectivos, ¿no? Y ellos hablan de los riesgos operacionales como tal. Entonces se amplía el universo, ¿no? Entonces te hablan de riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio. Entonces, esas magnitudes que
que entre los contadores conocemos como parte de la NIF 7 existen. Y existen muchísimos más, ¿no? Riesgos regulatorios, riesgos de leyes, ¿no? Entonces, el mapeo de riesgos para la compañía puede tener un carácter de origen contable, pero puede tener diversos índoles, ¿no? Ciberseguridad, ¿no? Y ahí me alejo de la contabilidad. Oye, que alguien ingrese mediante algún portal a la compañía y pueda, digamos, desactivar o inyectar un virus o hackear los sistemas de la compañía, ¿no? Eso, pregunto, ¿es contable? No lo es, ¿no? ¿Es de procesos? No tanto, pero digamos, el área de riesgo se encarga de mapear todos los riesgos. Dentro de ellos, digamos, pueden surgir estos riesgos de sistemas operacionales, de mercado, ¿no? Entonces, el área de riesgo ve todo eso, ¿no? Tiene una amplitud más grande en ese universo. Hay algunos que tienen efecto financiero, sin duda, pero yo diría directamente financieros. Esos son los que nos fijamos en la auditoría, tanto interna y externa. Pero hay algunos que no parece que tuvieran ese riesgo. Por ejemplo, una autorización de un permiso, ¿no? El ingeniero tal tiene que tramitar un permiso para poder seguir funcionando. Hasta ahí tú no le ves el efecto contable, el efecto financiero, pero sin el permiso, la municipalidad te puede cerrar. Y es ahí donde se manifiesta, cuando ya no puedes vender o no puedes utilizar tu planta porque alguien no tramitó eso, ¿no? Entonces, ¿quién lo tiene que mapear? El área de riesgos. Sin duda, no, el especialista del área de riesgos no va a tener todos los conocimientos, porque hay mucho tema operativo, hay temas de planta, temas legales, temas contables, temas tributarios, y no va a poder apoyarse o no va a poder resolver o identificar todos. Entonces, él tiene que interactuar con cada una de las funciones o áreas de la empresa para tener un claro mapeo de esos riesgos y que cada área se encargue de elaborar los controles para cubrir esos efectos. Espero que haya quedado claro. Sin duda, para los que han preguntado, y bueno, habrá muchas más preguntas y habrá mucho más que saber. Obviamente, los invito nuevamente a todos los participantes a poder recabar información de nuestro programa de especialización en auditoría contable y financiera. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. No, simplemente agradecer a la universidad. Siempre creo yo que la mejor forma de aprender es compartir el conocimiento, ¿no? Desde que me dedico a esto, siempre me guío de tres aspectos, ¿no? Uno es la transmisión de conocimiento y lo bueno de las clases es que uno trata de aperturar esas clases a recibir preguntas, ¿no? Porque siempre se te presenta alguna situación y tú aprendes de dichas situaciones. A pesar de que yo no, no he actualizado mi CV, ¿no? Le dije 15, pero ya estoy por cumplir eh, cerca de 20 años en auditoría, en asesorías, y a pesar de que al año puedas atender, no sé, pues 200 clientes, ¿no? Multiplicas 200 por 20, 4.000 clientes. Nunca terminas de conocer todas las industrias. Siempre hay una industria nueva que te sorprende. Y eso es lo bonito de estar en asesoría, consultoría. Siempre conoces cosas nuevas. Eh, en ese sentido, eh, siempre la comunicación, estar abiertos a escuchar opiniones, situaciones, ¿no? Y eso es lo que me da la docencia, poder intercambiar esas decisiones. Entonces, ese primer aspecto de transmisión de conocimiento es muy importante y siempre lo tenemos presente y tratamos de llevarlo a las clases, ¿no? Interactuando con los alumnos. El segundo aspecto es eh, el desarrollo de otras habilidades, ¿no? Es decir, no solamente el profesional tiene que conocer habilidades técnicas, sino también desarrollar habilidades blandas para su desempeño, ¿no? Entonces tienes que ser buen entrevistador, tienes que escuchar bien, tienes que, digamos, hacer sentir tu idea, llevar el cauce por donde tú lo lleves, ¿no? Entonces son habilidades que tenemos que desarrollar.
Y el tercer aspecto está más relacionado a la carrera, ¿no? Siempre la carrera de contabilidad, por algunas personas, eh, digamos, no la ven como una carrera top. Yo estoy convencido de que no es así, ¿no? Yo eh, participo continuamente en eventos, en gestiones, en directorios, y siento cómo nuestra carrera apoya a la empresa, ¿no? Entonces, creo que nuestra posición como contadores, ya sea en alguna de las ramas que tengamos que desempeñarnos, es muy importante para el empresario, ¿no? Nuestra experiencia, una vez acumulada, digamos, sirve de bastante ejemplo para el empresario como tal. Somos una especie de asesores internos. Entonces tenemos que, digamos, capacitarnos para estar en esa condición de ser el asesor de la compañía, ¿no? Y a su vez, esto conlleva un mejor posicionamiento de la profesión, ¿no? Y todo cae por su propio peso, ¿no? Naturalmente mejoran los aspectos remunerativos, mejoran, digamos, nuestra autoestima, mejora todo, ¿no? Entonces, siempre como docente estoy en la búsqueda de eso, ¿no? Que nos valoremos nosotros porque tenemos mucho que aportar a la sociedad, a las compañías, y naturalmente en ese crecimiento natural va a ser retribuido con otros aspectos, ¿no? Esos tres temitas, nada más. Muy amable, profesor. Y para acceder, recordarles que para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, puede escanear el código de QR que se está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando el enlace en el chat del Zoom. Esta encuesta estará disponible solo el día de hoy. Recordarles de que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta. Además, los invitamos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a nuestro blog, recibir consejos y estar al tanto de los próximos eventos. Nuestro compromiso con la educación no se detiene y nuestra inspiración está en ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje y servicio. Para ello, te compartimos en el chat el enlace de nuestro repositorio, donde encontrarás de forma libre las grabaciones de todos nuestros webinars, donde podrás visualizar desde cualquier parte del mundo, y hemos compartido en el chat este enlace del repositorio, ¿no? De esta manera, damos por concluida nuestra conferencia. Agradecemos la participación de nuestro ponente César Arrazola y de todos ustedes que han asistido al evento desde el inicio y se han ido incorporando en el transcurso de este evento. Queremos indicar que los que aún no cuenten con la información de nuestro programa de especialización en auditoría contable y financiera, nos estaremos contactando para proporcionarles los detalles y beneficios de una pronta inscripción. De la misma manera, repito el número de celular para sus consultas, el 964793557, Rocío Maraví, y en nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.